Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, les saluda el profesor Fernando, nuevamente una semana más en el curso de trigonometría. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 7. Se ha escogido este tema que es muy importante, lo que respecta a razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Bien, página 98-99. 4 de noviembre, estamos ya en la quinta semana del último periodo. Muy bien muchachos, vamos a empezar con la teoría. Bien, chicos, tenemos lo siguiente, tenemos que aprenderlo, las definiciones previas, ¿no?, a este tema. Muy importante. Vamos a ver lo que es ángulo en posición normal. Veamos una pequeña definición. Esto también se llama ángulos en posición canónica o estándar. Es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas rectangulares y su lado inicial coincide con el semieje positivo de la axisa, ¿no?, o de axisas, el eje X en este caso, pero desde ahí tiene que salir, desde el eje X, en este caso positivo. Desde ahí tiene que tener su origen. Si no tiene su origen ahí, no está en posición normal. Por ejemplo, veamos. Aquí, donde podemos diferenciar qué ángulos están en posición normal. Bueno, en este caso los tres me parece, porque miren, este tiene su origen en el semieje positivo de la axisa. Es el X, ¿no? Acá está, todo esto es positivo. Tiene su origen ahí, entonces está en posición normal. Tiene su origen aquí, también está en posición normal. Tita también, no importa que vaya en sentido contrario. La idea es que esté su origen en el semieje positivo de la axisa. Bien, entonces ponemos aquí, donde alfa, beta y tita son medidas de los ángulos en posición normal mostrados, ¿sí? Los tres están en posición normal. Ese es un ángulo en posición normal, chicos, ¿ya? Tiene que tener su origen en el semieje positivo de la axisa. Si lo tiene por aquí en otro lado que no sea el origen, mejor dicho, el semieje positivo de la axisa, en ese caso no está en posición normal. Bien, ahora, ¿qué más tenemos que saber aquí? Lo siguiente. Razones trigonométricas para un ángulo en posición normal. Pero antes de ver las razones trigonométricas, veamos lo siguiente. Aquí tenemos un ángulo en posición normal, ya que está en el semieje positivo de la axis el origen. Entonces tenemos como coordenadas aquí este punto XY, y aquí tenemos el radio vector, ¿sí?, la axisa y la ordenada. Tengan en cuenta aquí observaciones que hemos dicho ahorita. La Y es la ordenada, ¿sí?, la X es la axisa y R es el radio vector, ¿sí? Esto está muy relacionado a lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque aquí se cumple lo siguiente. Como aquí, al caer esto, cae de manera perpendicular, me señala que esto es X y la altura, digamos de una forma así, es la ordenada. Entonces se forma un triángulo rectángulo. Y por ello se cumple el teorema de Pitágoras ahí, ¿no? Que el radio vector es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más la ordenada al cuadrado, ¿no? La axis al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Entonces, así podemos calcular el radio vector, si queremos, en este caso, lo que hemos ya mencionado. Bien muchachos, entonces de aquí lo que tenemos que resumir es un ángulo en posición normal es cuando su origen está en el semieje positivo de la axisa. De ahí nomás tiene que salir para que esté en posición normal. Y lo que tenemos que saber es que X es la ordenada, perdón, la axisa, y Y es la ordenada. Y R es el radio vector. De ahí también tenemos que concluir que el radio vector se calcula sacando la raíz cuadrada de la axis al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Bien, esto es lo en resumen de esta primera parte. Veamos lo siguiente. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas, las 6 en realidad que hay, ¿no? Bien, ponemos razones trigonométricas para un ángulo en posición normal. Primero vamos a ver el seno de un ángulo. Para ángulos de cualquier magnitud se halla la ordenada entre el radio vector y sería Y sobre R. ¿Está bien? El otro, coseno, la axisa entre radio vector, o sea, X sobre R. Para hallar la tangente es la ordenada entre la axisa, o sea, Y sobre X. Para hallar la cotangente es la axisa entre la ordenada, o sea, X sobre Y. Para calcular la secante es radio vector sobre la axisa, es decir, R sobre Y. Y por último, para hallar la cosecante es radio vector sobre ordenada, o sea que R sobre X. Si quieres buscarle una analogía con razones trigonométricas de un ángulo agudo, Y, que es la ordenada, va a ser como el cateto opuesto. R es como la hipotenusa y X, que es la axisa, justo coincide con el cateto adyacente. Bien muchachos, entonces vamos a ver, antes de ello también otro punto, lo que a continuación tenemos que ver.
Si ustedes recuerdan que ya hemos visto antes cómo son las razones trigonométricas en los cuadrantes, lo que hemos llevado el año pasado, anteriores que han estado estudiando en el colegio Basadre, entonces ya saben este tema porque les he explicado. Ahorita van a recordar. Si podemos ver de manera general, las razones trigonométricas en los cuadrantes son de este modo. En el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivos, ninguno es negativo, todos son positivos. En el segundo cuadrante solamente son positivos el seno y la cosecante. En el segundo cuadrante las demás razones trigonométricas en el segundo cuadrante son negativas. Ahora, en el tercer cuadrante solo son positivos tangente y cotangente. En el tercer cuadrante las demás razones trigonométricas son negativas. Y en el cuarto cuadrante solo son positivos coseno y secante. ¿Está bien? Entonces, y las demás son negativas. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a hacer lo siguiente. Regla de signos para razones trigonométricas en los cuadrantes. Primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Hemos dicho que en el primero todas son positivas. En el segundo solamente son positivas seno y cosecante. Y las demás serían negativas. En el tercer cuadrante solo son positivos tangente y cotangente. Y en el cuarto cuadrante son solo positivos coseno y secante. Bien chicos, eso es toda la teoría respecto a razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Bien muchachos, entonces vamos a hacer los ejercicios. Bien muchachos, tenemos el problema número 1, presten mucha atención. Este tema es sencillo, solamente tienes que prestar atención y saber la teoría, claro. Bien, vamos a hacer de los modos diversos que hay para resolver, ¿ya? Primer punto, vamos a ver. Siendo P el punto raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, donde esta es la abscisa y esta es la ordenada, o sea, XY, un punto que pertenece al lado final de un ángulo θ en posición normal. Calcule seno de θ por coseno de θ. A ver, como está en posición normal, vamos a graficarlo, ¿ya? A ver, siendo P un punto, ambos son positivos, ¿y dónde caería? Todos son positivos los dos, ¿ah? Entonces eso va a estar en el primer cuadrante, ¿no? Aquí, en este punto. Porque lo único es donde ambos son positivos. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Trazamos y ubicamos al ángulo. Este es el ángulo en posición normal, en este caso es θ. Y ponemos que este punto es P, que es raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3. ¿Está bien? Entonces, si trazamos aquí una perpendicular, ya sabes que esto es raíz cuadrada de 2 y por allá trazamos es raíz cuadrada de 3. También lo puedes hacer así. Obviamente acá es de manera perpendicular cae, ¿no? Y vamos a ver lo siguiente. A ver, para calcular sería poner así. Recuerda que teniendo el punto P, L es... R también falta, ¿no? Este es el radio vector, no te olvides. OP es el radio vector. A ver, ponemos aquí. Este es la abscisa y esta es la ordenada. Entonces, teniendo en cuenta ello, puedes ponerlo de esta forma o simplemente analizar aquí. X, Y, la abscisa y la ordenada. Y recuerda, para hallar el radio vector, aplicamos la fórmula. El radio vector es igual la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Reemplazando los datos quedaría así. Que el radio vector se calcula la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y esto resolviendo saldría raíz cuadrada de 5, ya que acá se cancelan, también se cancelan, quedaría 2 más 3, 5, raíz cuadrada y sería así, raíz cuadrada de 5. Muy bien, entonces hemos hallado el radio vector. Profesor, ¿y ahora cómo vamos a calcular lo que nos piden? Calcule seno de θ por coseno de θ. Bien, vamos a ponerlo por acá, miren chicos, nos piden esto, ¿cierto? Pero vamos a ponerlo por acá. Seno de θ. Aquí es igual el seno. Nosotros tenemos que recordar. Es la ordenada sobre el radio vector, ¿sí? Entonces la ordenada es y sobre r. Y ya tenemos los datos, ¿cierto? La ordenada en este caso es raíz cuadrada de 3. Y el radio vector raíz cuadrada de 5. ¿Estamos bien? Entonces ponemos raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 5. Ese es seno de θ. A ver, ahora hallamos el coseno. ¿Cómo se llama el coseno? También tenemos que saber teoría. Es la abscisa entre el radio vector, es decir, x sobre r. Y esto sería igual, según el dato que tenemos, x vale, o sea, la abscisa es raíz cuadrada de 2 y el radio vector sería raíz cuadrada de 5. Entonces ponemos raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 5, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vamos a poner bien aquí para no tener ninguna dificultad. Bien muchachos, ahí está, raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 5, ¿correcto? Ya está. Ahora sí, ya teniendo seno y coseno solamente nos queda reemplazar. Seno sería raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 5 por coseno, que es raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 5. Multiplicando directamente aquí tanto numerador
como denominador entre ellos sería arriba raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 6. Y abajo sería raíz cuadrada de 25 que sería 5. Por eso esto sale raíz cuadrada de 6 sobre 5. Repito, raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 25. Y raíz cuadrada de 25 es 5. Por eso acá sale 5, chicos, ¿ya? Arriba normal se multiplica 3 por 2, 6 y se pone la misma raíz. Entonces esto sería la respuesta en el problema número 1. Bien, chicos, no está marcado. A ver, vamos a retroceder. No está marcado, ya ustedes lo marcan. La respuesta sería la letra C, ¿no? Raíz cuadrada de 6 sobre 5. Bien, problema número 2. En el problema número 2, chicos, dice lo siguiente. Si tangente de alfa es menos 4 quintos y dice además que alfa pertenece al cuarto cuadrante, calcule seno de alfa por secante de alfa. Profesor, ¿por qué está negativo? Porque la tangente en el cuarto cuadrante, según la teoría que hemos visto, la tangente es negativa. Porque en el cuarto cuadrante solo son positivos el coseno y la secante, ¿correcto? Por eso figura negativo aquí, pues. Claro, porque pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, vamos a ubicarlo en el cuarto cuadrante, ¿ya? Una de las maneras de resolver este tipo de problemas es el siguiente. Ponemos resolución, bajamos nuestro sistema de coordenadas, en el cual vamos a ubicar a tangente de alfa. Entonces, como está en el cuarto cuadrante, más o menos trazo acá el punto, y acá sería trazar una recta, o mejor dicho un rayo acá, para determinar el ángulo en posición normal. Y en este caso se daría toda la vuelta así, mira. Todo esto va a recorrer. Ahí está, el ángulo en posición normal, que este sería alfa. Bien, entonces ahí sería, profesor, ¿y cómo pongo el punto? A ver, aquí, tangente de alfa es menos 4 sobre 5. ¿Cómo se halla la tangente? Tangente se halla en la ordenada, ¿sí? Sobre la abscisa, ¿cierto? Entonces sabemos que en X es 5 y en Y es 4. A ver, pero como te das cuenta, si ponemos aquí, él debe ser 5, ¿correcto? Porque está en el positivo, pues X vale 5, aquí es positivo, y Y es 4. Pero en este caso, como va hacia allá, Y la ordenada tiene que ser la negativa. ¿Por qué? Aquí sería menos 4, pues no sería lo contrario. Acá no vas a poner menos 5, ¿no? Entonces no tendría sentido. Y el positivo no, tendría que ser así. El negativo y el positivo. Entonces ya sabemos el punto que es la axis es 5 y su ordenada es menos 4. Entonces ponemos aquí. ¿Qué nos pide? El radio vector ya sabemos que es este punto. Del centro hasta este punto de aquí es R. Bien, para hallar R necesitamos aplicar la fórmula, ¿no? Que es raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Reemplazando los datos sería la abscisa vale 5, como hemos dicho, más la ordenada que es menos 4. Cada uno de ellos al cuadrado me va a ayudar para hallar el radio vector. Entonces acá sería 25 más 16 sería que X es igual, perdón, R es igual a la raíz cuadrada de 41. Entonces ya teniendo en cuenta el radio vector, vamos a hallar lo que nos pide. Seno de alfa por secante de alfa. Recuerden ustedes que podemos reemplazar aquí. Seno de alfa es igual. Seno es ordenada sobre radio vector. Entonces reemplazando sería igual. A ver, ¿la ordenada quién es? La ordenada es menos 4, ¿cierto? Entonces ponemos menos 4 sobre raíz cuadrada de 41. Ahí está. ¿Estamos bien? La ordenada es menos 4. Y la abscisa sería 5. Ahora vamos a hallar coseno. Secante, perdón. Secante de alfa, en este caso sería. Secante es radio vector sobre cateto adyacente, ¿no? Mejor dicho, la abscisa, ¿no? Tanto está relacionando con el otro, he dicho cateto adyacente. Bueno, sería la abscisa. Radio vector sobre la abscisa. El radio vector es raíz cuadrada de 41 y la abscisa sería 5. Entonces pondremos aquí R sobre X, ¿no? Y este es igual a raíz cuadrada de 41 sobre 5. Repito, la abscisa es 5 y ahí está, radio vector es raíz cuadrada de 41. Ahora solamente hay que reemplazar. Seno de alfa. Bueno, sería aquí lo siguiente. Menos 4 sobre raíz cuadrada de 41 por secante de alfa es raíz cuadrada de 41 sobre 5. Y como puedes ver aquí, se cancelan. Y quedaría menos 4 quintos. Y eso sería la respuesta del problema número 2. Muy bien, muchachos. Entonces no sé si está marcado. Creo que sí o no. No está marcado. Ya ustedes lo marcan. Bien. Entonces, mire, tengan en cuenta aquí que hemos hecho un problema
en el cual este es una de las formas de poder resolver. Puedes hacerlo así, o también puedes hacerlo del siguiente modo. Veamos aquí. También lo vas a poder resolver de esta forma. Ya tú eliges cómo resolver. Bueno, acá un ángulo tal que nos espera. Ya vamos a dejarlo ahí. A ver, ponemos aquí, resolución. Me dice, acá primero para este tipo de problema tenemos que graficar un triángulo rectángulo para que nos ayude. Puedes también resolver así, ¿eh? A ver, dice que pertenece al tercer cuadrante. A ver, aquí ponemos alfa y aquí ponemos cotangente de alfa es igual a 2,4. Pero ya sabes que 2,4 es 24 sobre 10. Simplificando sería igual a 12 quintos, ¿no? 12 sobre 5. Y ya sabes tú que la cotangente se halla x sobre y. ¿Está bien? O si quieres ponerle el triángulo, lo puedo poner así, ¿no? Que x funciona. Acá al frente sería 5, que es como cateto opuesto, la ordenada. Y acá sería 2. Y aplicas Pitágoras y sales. O solamente, chicos, yo ya identifiqué a la abscisa, que es 12, y la ordenada, que es 5. Entonces quizás esto para poder orientarte un poco, ¿no? Porque en realidad yo ya puedo determinar el radio vector aquí. Porque tengo la abscisa que es 12 y la ordenada que es 5. Entonces aplicamos. El radio vector es x al cuadrado más, o sea, mejor dicho, la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Y reemplazamos los datos, sería que r es igual 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y r te va a salir 13, ya que 144 sale aquí, 25 sumando es 169. Y raíz cuadrada de 169 es 13. Bien, chicos. Y ahora, profesor, ¿cómo hacemos esto? Si sé que pertenece al tercer cuadrante. Puedes graficar el, digamos, sistema de coordenadas y ubicar ahí la tangente. Pero en este caso, chicos, no interesa mucho. Bueno, para este tipo de resolución puedo hacerlo como el anterior, como el problema 2, o como lo que estoy haciendo ahorita, solamente sabiendo dónde son negativos y positivos los cuadrantes. Miren, vamos a poner aquí, miren cómo voy a explicar, ¿eh? Nos piden esto, entonces vamos allá primero, sabiendo que alfa pertenece al tercer cuadrante. Voy a hallar seno de alfa. A ver, seno de alfa. Recuerda que seno de alfa, en este caso el ángulo, pertenece al tercer cuadrante. Y dime tú, seno en el tercer cuadrante, ¿cómo es? Claro, en el tercer cuadrante seno es positivo o negativo. Ah, muy bien, seno en el tercer cuadrante es negativo, entonces marcamos negativo. Y ahora, ya teniendo en cuenta que vas a resultar este dato de aquí, esta razón trigonométrica, va a resultar negativo, vamos a poner lo siguiente. Recuerda que seno se halla la ordenada sobre el radio vector. Y esto es igual, ten en cuenta que es negativo, entonces pones menos primero, ¿está bien? Ahora pones la razón trigonométrica. Sería la ordenada, que vale 5, y el radio vector, que es 13. Entonces sería 5 sobre 13. O sea, sería negativo, ¿te das cuenta? Entonces puedes hacerlo así también. A ver, ahora coseno. Coseno de alfa. Recuerda que coseno está, mejor dicho, alfa está en el tercer cuadrante. ¿Y cómo es el coseno en el tercer cuadrante? Porque alfa está en el tercer cuadrante. ¿Cómo es el coseno? También es negativo. Entonces pondremos negativo aquí. Y vamos a determinar cómo se halla coseno. Coseno se halla la abscisa sobre el radio vector. Ahí está, x sobre r. Y marcamos obviamente primero el negativo. Ponemos menos. Ahora, x sería para nosotros 12. En todo caso sería 12 sobre 13. ¿Está bien, muchachos? Espero que se hayan entendido esto. Puedes hacerlo así o como el modo anterior. Ya eso tú lo eliges. Bien, ahora solamente queda reemplazar. A ver, acá q sería igual a 2 por seno de alfa. Seno de alfa ya lo tenemos, es menos 5 sobre 13. Ahí está, más un cuarto del coseno de alfa, que es menos 12 sobre 13. Ahí está. Entonces, multiplicando, no te vayas a olvidar que no multiplica abajo, solamente arriba. Q sería igual a menos 10 sobre 13. ¿Está bien? Arriba no me multiplica. Más aquí puedo simplificar sacando cuarta. Cuarta 1 y cuarta 3. Y en total sería 1 por menos 3, menos 3 sobre 13. Ahí está, menos 3 sobre 13. Y si sumamos ambos, bueno, más no va a alterar en nada. Va a ser que son homogéneas, ¿no? Aquí. Y sería arriba menos 13. Q va a ser igual a menos 13 sobre 13. Y en total saldría menos 1. Q es igual a menos 1. Bien, muchachos, así podemos resolver este problema. No sé si está marcado la respuesta, creo que no. O creo que sí, no recuerdo. Sí, creo. Ahí está. Entonces, chicos, aquí lo importante es... Tú puedes aplicar esto de esta forma, hacerlo, o como el método anterior. Eso depende de uno.
Ya chicos, la idea es evaluar muy bien los signos, donde son negativos o positivos las razones trigonométricas. Muy bien muchachos, espero que se haya comprendido la clase el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, un abrazo a cada uno de ustedes.